Buen día, jóvenes. Les saluda la profesora Lourdes Rosales y les quiero dejar este video sobre el tema los recursos estilísticos del verso, que son la literación, la hipérbole y el hiperbatón. Bien, vamos a comenzar con lo que es aliteración y para esto vamos a conocer el concepto. Es una figura retórica o literaria, recurso expresivo que consiste en la repetición notoria del mismo o de los mismos sonidos, sobre todo los consonánticos. Es una frase, en una frase, perdón. La palabra literación es de origen latín. Bien, lo que nos quiere decir este concepto, ¿verdad? Que es una repetición de algunos consonánticos. ¿Qué son los consonánticos? Pues son las consonantes, ¿verdad? Aquí ustedes van a ver los ejemplos de lo que es aliteración. Y aquí tenemos el número 1 y dice, tres tristes trapecistas corren con tres trapos troceados. ¿Cuáles son esos consonantes que se repiten? La T y la R, ¿va? Tres tristes trapecistas corren con tres trapos troceados. Entonces a esa repetición de esos consonantes nosotros le llamamos aliteración. Bien, nos vamos al segundo ejercicio. Dice, Pedro pica papas con un pico, pela papas, pica Pedro. ¿Cuál es la consonante que se repite? La P, ¿verdad? Pedro pica papas con un pico, pela papas, pica Pedro. Vemos que aquí cambia la vocal, pero lo que se repite, les digo, es la consonante. El siguiente ejercicio. El señor Magaña le dio la gaña, araña, maraña, por comer laza. ¿Cuál es la consonante que se repite? La ñ, ¿verdad? Entonces, a todas estas repeticiones consonánticas, nosotros le llamamos aliteración. Bien, luego nos vamos con lo que es el hipérbole. La hipérbole es una figura retórica. Bueno, todas son figuras retóricas o literarias que consiste en aumentar o disminuir de manera excesiva un aspecto, característica o propiedad de aquello de lo que se habla. No obstante, es en un sentido general. Se denomina como hipérbole a la exageración en sí de algunas cosas. La palabra como tal proviene del latín. ¿Qué quiere decir entonces hipérbole? Que es esa exageración que nosotros utilizamos, ¿verdad? En alguna cosa de lo que estamos hablando. De hecho, ¿verdad? Estos recursos estilísticos se usan bastante en lo que son los poemas, ¿verdad? Como hemos estado viendo, todos estos recursos literarios, entonces a esto se refiere lo que es la hipérbole, a esa exageración de aumentar o disminuir una manera excesiva de aspectos o características o propiedades de aquello de lo que se está hablando, ¿verdad? En un verso, en un poema o en una frase. Bien, vamos a ver los ejemplos de hipérbole. Habíamos dicho entonces que la hipérbole es esa exageración y miremos este ejemplo. Te dije 1000 veces que laves los platos después de comer. Y quizás su mamá, ¿verdad? Solo se lo dijo que una vez, pero aquí estamos exagerando. Te dije 1000 veces, entonces donde ustedes ven esas negritas, ahí encontramos la hipérbole, esa exageración, ¿verdad? Te dije 1000 veces que laves los platos después de comer. Bien, luego nos vamos al siguiente ejercicio donde dice, tengo tanto, pero tanto hambre que me comería una vaca entera. Yo solo. ¿Se imagina comiendo así una vaca entera usted? Entonces, me comería una vaca entera. Entonces, a eso nosotros le estamos llamando exageración. Entonces, esa es una hipérbole, ¿verdad? Bien, y el otro ejercicio, este perrito es el más lindo de todo el mundo. Miren qué bonito, ¿verdad? Entonces estoy exagerando porque dice, es el más lindo de todo el mundo. Entonces, a esto de exagerar nosotros le llamamos hipérbole. Y nos vamos al tercer recurso estilístico del verso, que es el hiperbatón. ¿Y qué es el hiperbatón? Es esa retórica. Un hiperbatón es una figura literaria de construcción que consiste en la alteración del orden habitual o convencional de las palabras en una oración. O sea, sabemos nosotros que la oración tiene un orden sintáctico, ¿verdad? Tiene un orden, pero el hiperbatón va a alterarlo. Entonces,
El imperbatón también dice es una figura retórica muy utilizada en los discursos, en el discurso literario, sobre todo en la poesía, para dotar el texto de la expresividad e intensidad o belleza, así como para imprimirle cierta extrañeza, intriga y o profundidad del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de que se cambia el orden de la oración, ¿verdad? Pero por lo general esto se utiliza en lo que es la poesía, pero normalmente en nuestras frases, de nuestro diario vivir, de nuestro conversar, de nuestro hablar, también utilizamos bastante el hiperbatón. Bien, aquí dice ejemplo. Algunos ejemplos de esta figura retórica se pueden observar en los siguientes casos. Pero quiero que observen que entre paréntesis se aclarará la forma en la que en realidad debería describirse. Es decir, miremos el ejercicio. Las señoras pacientemente hacen fila en el supermercado. Entonces, la forma como diríamos nosotros, real o correcta, que debería ser, las señoras hacen fila en el supermercado, pacientemente. Pero aquí ya, ¿verdad? Ya el orden se altera de la oración que debería, ¿verdad? Ser la correcta. Aquí tenemos. Las señoras pacientemente hacen fila en el supermercado. Entonces, entre paréntesis está la forma correcta. Veamos el siguiente ejercicio. Adiós, gracias por haberme curado de la gripe. Normalmente eso se dice. Pero ¿cuál sería lo correcto? Gracias a Dios por haberme curado de la gripe. Entonces vemos, significa lo mismo, lo único que el orden, ¿verdad?, de la oración está cambiada. Entonces a eso nosotros le llamamos hiperbatón. La siguiente dice, lisa la carretera hasta la playa está. ¿Y cuál sería la forma correcta? La carretera hasta la playa está lisa. Entonces, bien chicos, esta es la explicación breve de lo que es la clase o la primera tarea que ustedes tienen sobre los recursos estilísticos, ¿verdad? O las figuras literarias. Bueno, espero que el Señor los bendiga y un saludo a la distancia.